gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior si descanso solo en Él. Cortaron madera, hicieron una cruz para mi Salvador. Con maderas labradas, clavado con clavo, pesada quedó. Él acarreó la cruz, por el camino sufrió Jesús. Mas Dios le dio gracia subir al madero por mí y por ti. Fue hecho así, así la cruz del Salvador Jesús. Con maderas labradas, clavado con clavo, pesada quedó. Delante Pilato Jesús fue llevado como un malhechor. Pilato mirando hacia Jesús le preguntó: ¿tú eres el rey de los judíos? Yo soy, dijo el Señor Jesús. Mi reino es eterno, no es de este mundo, de aquí yo no soy. Fue hecho así, así la cruz del Salvador Jesús. Con maderas labradas, clavado con clavo, pesada quedó. Vestido de púrpura, corona de espina le pusieron a él. En la mano derecha le pusieron una vara para azotarle a él. Diciendo a él así: salve rey de los judíos. Escupieron en su rostro, con fuerza le pegaron, mas él no gimió. Fue hecho así, así la cruz del Salvador Jesús. Con maderas labradas, clavado con clavo, pesada quedó. Cuando llegaron allí en el Calvario, no fue a descansar. Acostaron al maestro y allí por la cruz empezaron a clavar. Allí el Señor traspasado quedó, de dolor y agonía sufrió. A las 3 de la tarde entregó su espíritu y allí expiró.
fue hecho así, así la cruz del Salvador Jesús, con maderas labradas, clavado con clavo, pesada quedó. Hermanos, los saludamos con la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios por una oportunidad más, hermanos, y vamos a continuar con nuestro estudio en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Y vamos a leer rápidamente las 7 partes de la oración de Pablo por los colosenses. Punto 1, que ellos pudiesen andar como es digno del Señor. El 2, agradándole en todo. El punto 3, llevando fruto en toda buena obra. El punto 4, creciendo en el conocimiento de Dios. El punto 5, fortalecidos con todo poder. Y hoy vamos a terminar con estos 2 puntos, el 6º y el 7º. El 6º dice, para toda paciencia y longanimidad con gozo. Hermanos, verdaderamente cuando nos rendimos al Señor, Él nos fortalece con todo poder conforme a la potencia de su gloria, dijimos. Y nos queda muy claro que la fuerza no viene naturalmente de nosotros, sino que viene del Señor. Viene del Señor. Para la mente humana esto es poder ser participante de esta oración es imposible. Pero para el hombre nuevo esto es la manera de vivir. El hombre nuevo tiene que moverse conforme a esta oración, porque vemos que nos muestra la perfecta voluntad de Dios. Y Pablo verdaderamente ora con conocimiento, ora con sabiduría, ora con entendimiento y muestra la manera de orar. Qué hermoso, hermanos, que nos haya quedado esta oración del apóstol Pablo, para que podamos orar con conocimiento, que podamos orar eficazmente para nuestra edificación. Para nuestra edificación. Dios conoce, Él sabe lo que tiene que hacer y Él hará conforme a su voluntad. Pero nosotros aprendemos a comunicarnos con nuestro Padre, aprendemos a ser sumisos, a hacer rogativas conforme a su voluntad. Dice para toda paciencia, y en la versión antigua traduce para toda tolerancia. Y verdaderamente estas 2 palabras, longanimidad y paciencia, son muy parecidos. Son muy parecidos. La paciencia o la tolerancia nos habla de soportar. Y la longanimidad en la versión antigua traduce largura de ánimo. Largura de ánimo. Con gozo. Es decir, que el ánimo tiene que ser largo. Satanás intenta siempre desanimarnos. Siempre Satanás va a hacer todo lo posible, en todo momento, en toda circunstancia, Él intenta desanimarnos, hermanos. Pero ahí, esto es producto del conocimiento de la voluntad de Dios. Produce que el ánimo sea largo, de tal manera que Satanás va a tener que esforzarse si es que quiere desanimarnos. Y así, hermanos, cuando nosotros aprendemos la voluntad de Dios, este es el resultado. Estas partes es un solo obrar. Es un solo obrar que la palabra hace en nosotros, pero lo hemos desmenuzado para estudiar todo lo que produce en nuestra vida. Cuando conocemos la voluntad de Dios, estas 6 partes se cumplen en nuestra vida, podemos dar gracias al Padre. El último punto, el 7, dice, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz. La versión más moderna dice que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Qué hermoso, hermano, lo que nos enteramos acá. Dios nos hizo aptos. Quiere decir esta palabra apto que nos dotó de aptitudes. Esos requisitos que el mundo solicita para que un hombre pueda ser aceptado en cualquier club, en cualquier asociación. Dios lo único que nos exige es haber aceptado a su Hijo Jesucristo.
Y Él nos hace aptos. Y Él no es que nos hace o nos hará, Él ya nos hizo aptos. Aceptamos a Cristo y ahí nos pone en la casa para participar de todo lo que le pertenece a Él. Ya esta herencia nos dio. ¿Cuál es nuestra parte ahora, hermanos? Es apropiarnos de toda herencia que Dios nos dio. Apropiarnos, tomar esa herencia, echar mano de la vida eterna. Pero esto no vamos a alcanzar si es que no conocemos la voluntad de Dios. Por eso es importante y es indispensable estudiar la palabra, conocer la voluntad de Dios. Y estos 7 puntos que hemos visto se cumplen y es producto de conocer su voluntad en toda sabiduría y espiritual inteligencia. Es decir, conocer y actuar por fe. Actuar por fe. Cuando conocemos y actuamos por fe, vamos a andar como es digno del Señor, vamos a agradarle en todo, vamos a ser fructíferos, vamos a crecer en el conocimiento de Dios, vamos a ser fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda tolerancia y la largura de ánimo con gozo. Y vamos a aprender a ser agradecidos. El creyente que no conoce la voluntad de Dios no agradece al Padre. Cuando nosotros entendemos que Él nos hizo aptos para participar, para ser partícipe de toda la herencia de Cristo, hermano, verdaderamente lo único que nos queda es agradecer. Muchas veces, hermanos, alcanzan a entender todo lo que Cristo hizo para nosotros, pero terminan diciendo no. Verdaderamente yo no soy digno de toda esta herencia, dicen. Pero hasta ahí, hermano, está mal. Necesitamos decir gracias, Padre, y tomar de esta herencia que Dios nos dio. Muchas veces dicen, no, yo no soy digno, por tanto esto es mucho para mí. Pero a Dios le plació así, que en Cristo nos haya dado toda bendición espiritual. Así que debemos tomar, hermanos. Verdaderamente no podemos encontrar palabras en ningún idioma para calificar tan alta obra que hizo Dios en la cruz con Cristo a nuestro favor. Gracia es la única palabra que podemos prácticamente encontrar. Es una palabra tan profunda, hermano, la gracia de Dios. Tenemos que aceptar la actitud que a nosotros es ofrecida y creer en el poder, hermano, de nuestro Dios. Verdaderamente nos hizo aptos. Y continuamos, hermano, hasta aquí cerramos la 7 parte de la oración de Pablo y continuamos en el verso 13 y el verso 14 del capítulo 1. Acá encontramos la base de la victoria. La base de la victoria de Dios a favor del hombre. Dice, el cual nos ha librado. Notamos, hermano, que esta es la base de que toda la voluntad de Dios sea hecha. Y la base de la oración de Pablo. La base de toda herencia. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Bueno, acá tenemos la doctrina de la libertad, de la traslación, de la redención y una de las maneras de obrar de la sangre de Cristo, que obró. Habla en tiempo pasado, nos ha librado, algo ya hecho, nos libró de la potestad. Esta potestad, hermano, nos muestra que había un reinado de las tinieblas. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esto también ya fue hecho. Muchas veces, hermano, hay enseñanzas que dan a conocer al Hijo de Dios que una vez que pasamos al reino del amado Hijo, podemos volver a estar bajo la potestad de las tinieblas. Y hermanos, ya no podemos volver a ese reinado, porque primero que nada el reinado de Satanás ya fue destruido. El reinado de Satanás ya fue quitado de medio y nos ha trasladado
al reino de su amado Hijo. No podemos volver más a esa potestad de las tinieblas. Ya no hay manera, hermanos. La provisión para nuestra salvación no solamente tenía que ser consumada, hermanos, sino también ser partícipe de esa gracia de Dios. El Padre nos ha trasladado, hermanos, y Él nos puso bajo la autoridad de su Hijo Jesucristo. Y ahí el apóstol aclara, en el amado Hijo tenemos la redención. En Él fuimos redimidos. Pero nos presenta este capítulo, dijimos, como la cabeza de la iglesia. Como la cabeza de la iglesia, el cuerpo. ¿Quién puede quitarnos de su autoridad, hermanos? Hemos sido puestos allí por el Padre eterno. ¿Cómo podría hacerse, hermanos, o volver? ¿Quién podría sacarnos de la mano de Cristo? Dice en Juan 10, podemos rememoriar desde el verso 27 al 30, que dice que estamos en las manos de Cristo y a su vez en las manos del Padre. ¿Quién nos puede arrebatar de esa mano tan eterna y preciosa y segura? Absolutamente nada. Nada ni nadie nos puede arrebatar de las manos del Padre y de las manos de Cristo. Todavía algunos santos no tienen el conocimiento de la voluntad de Dios y enseñan que podemos ser trasladados diariamente de un reino a otro, que podemos volver a un reino de las tinieblas y que podemos ser llevados día a día al dominio de Satanás. Es así, hermanos, de ninguna manera. Esto es imposible. El Padre ya nos ha trasladado a su Hijo al reino de Cristo. Al reino de Cristo. Acá aparentemente, bueno, muchos también han tomado muchas doctrinas de que el reino de Cristo ya se está estableciéndose en la tierra. Verdaderamente esto no es así, hermano. Necesitamos entender. Al reino de su amado Hijo nos da a entender bajo su potestad y señorío como parte del cuerpo, como parte de la iglesia. Todo hombre que nace de nuevo pasa a ser integrante del cuerpo de Cristo. Jesús todavía no ha empezado su reinado milenial. Así que este verso no tiene que ver con el reino milenial. En cierta manera nos muestra la participación de un reino que está siendo formado, una ciudadanía celestial que está permitiendo y dando la aptitud a muchos hombres, como vemos en el libro de Apocalipsis. El Señor Jesucristo es ahora responsable por todos los hijos del Padre. Estamos bajo su autoridad, su ciudad y su potestad. El Padre le confía el bienestar y cuidado de su pueblo. Y lo que espera y lo que nos enseña el apóstol Pablo es que Cristo reine sobre nosotros ya ahora. Que Cristo reine ahora sobre nuestras vidas, sobre nuestro viejo hombre. Qué maravilloso, hermanos, entrar en este gozo. Las siete partes de la oración de Pablo termina de los santos en luz. La luz del Evangelio glorioso de Cristo, hermanos, es lo que nos da la manera de andar dignamente en el Señor. Hermanos, es necesario vivir bajo el señorío de Cristo. No solo comprender que Cristo es Señor y única cabeza de la iglesia, sino individualmente en nuestra vida que Él gobierne. Como cabeza de la nueva creación debe gobernar la nueva creación y no la vieja creación. Él es la cabeza de la nueva creación, ¿sí? Y debemos permitir que Él gobierne. Verso 15 y verso 16. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos
y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. El apóstol dice que Cristo no solamente era la imagen visible de Dios cuando estaba sobre la tierra, sino que también lo es ahora. Esto ya va directamente con la enseñanza de que Jesús no era Dios. Habíamos visto que había una doctrina que hasta hoy en día hay muchas doctrinas que dicen que Jesús era un ángel, nada más. Alguien que Dios decidió crear. Decidió crearle, fue un ángel y bueno, vino y se tomó forma de hombre acá y bueno, así se manifestó. Y esta doctrina también ni siquiera consideraban a Cristo como el mejor de los ángeles. Bueno, ¿qué significa entonces el dicho que Él es el primogénito de toda creación? ¿Significa acaso que Dios creó a Jesús? Bueno, en ninguna manera, hermanos. Dios se ha manifestado y sigue manifestándose al hombre a través de Cristo. Si queremos conocer a Dios, si el hombre quiere conocer a Dios, debe aprender de Cristo. Él es la imagen misma de su sustancia, como podemos leer en Hebreos 1, verso 3. Él era y es Dios. Cristo era Dios, Cristo es Dios. Pero Él fue el primogénito de toda la creación, en el sentido que antes de que todo sea creado, Dios ya se había manifestado en carne. Dice que Él fue el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Ya Jesús había sido inmolado en el pensamiento, en la mente de Dios. Ya había muerto. Y por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Todo lo que existe fue creado por medio de Cristo y para Cristo. Fueron concebidos en Dios, en su mente, en su propósito, antes que verdaderamente exista, hermanos. Bueno, lo que quiere decir es que no hubiera existido ninguna creación si es que Dios no hubiese propuesto la redención. Si es que Dios no hubiese propuesto la redención. Nosotros estamos estudiando verso por verso, hermano, pero esto es todo un solo mensaje, ¿sí? Esto es todo un solo mensaje, por eso es que no debemos quitar estos versos de lo que estamos leyendo anteriormente. Porque Pablo había dicho, Él es en quien tenemos redención, dice, la remisión de pecados por su sangre. Bueno, y ahí sigue la oración del primogénito de toda creación. No está despegado, hermano, verso de verso. Jamás usted tiene que tomar un verso y descontextualizarlo, pero gracias a Dios que aprendemos y estamos estudiando, conforme Dios nos da algunas palabras que tal vez son difíciles de entender. Pero esto tiene que ver con la redención, con que su sangre fue derramada. Y decir que Él es el primogénito de toda creación quiere decir de que Él, en la mente de Dios, el nombre Cristo ya era. Dios ya se había manifestado en carne. Gracias a Dios. El Hijo dio a luz a todas las cosas visibles e invisibles del universo, hermanos. Todo es dependiente de este evento, de la manifestación de Dios en carne. Que Dios venga a morar con la humanidad. Que Dios te tome forma de hombre. Él es la imagen visible de Dios. Bueno, ahí también tenemos una doctrina de este tiempo que dice que Jesús es el Padre y Jesús es el Espíritu Santo. Muchas veces Jesús dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Pero la intención de Cristo es mostrar, hacer entender que Él es la imagen de la sustancia de Dios. Dios se personificó. Dios tomó forma de hombre. Qué hermoso, hermano, cuando vamos aprendiendo, vamos comprendiendo la voluntad
de Dios. Y Pablo debe manifestar a través de palabras y dar entendimiento correcto de que Jesucristo es Dios, porque la doctrina de los gnósticos rechazaban de que un hombre podía ser Dios. Era inexplicable que el verdadero Dios pueda manifestarse en carne, y esto estaba entrando en la iglesia en Colosas, en toda esa región, dijimos. Entonces Pablo está mostrando la deidad de Cristo. Había luces falsas ya en ese tiempo, hermano. Y verdaderamente es un gran desafío lo que Pablo asumió al escribir esta carta. Asumió el desafío de proclamar la deidad de Cristo contra una enseñanza y muy predominante en esos tiempos, que tenía mucha fuerza. Gracias a Dios, que Dios nos dé, hermano, la misma valentía y la misma fe para poder proclamar la verdad en estos tiempos donde hay mucho error, donde hay mucho engaño, para con sinceridad, hermanos, presentar el Evangelio, presentar la verdad. Y Pablo necesitaba presentar bien la verdad y atacar los puntos de error que estaban caminando en toda esta región. Entonces, Pablo está mostrando el engaño de que Cristo no era Dios. Entonces, ¿cómo va a decir que Cristo no era Dios? Mostrando que sí, que Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten. Qué hermosa declaración y sublime de Dios. En Éxodo capítulo 3, verso 14, hermanos, encontramos: yo soy el que soy. Y esto nos expresa verdaderamente que Cristo es el Dios Todopoderoso. Que Cristo es el Dios Todopoderoso. Está hablando Pablo de Él como Él era ya en una eternidad pasada, como antes de la fundación del mundo. En el libro de Proverbios encontramos a Cristo la sabiduría. Y en el capítulo 8 y 9 encontramos que la sabiduría ya estaba antes de la fundación del mundo. El apóstol Pedro también coincide con esto diciendo que Cristo fue inmolado antes de la fundación del mundo. Gracias a Dios, hermanos. Qué hermoso, hermano, meditar. No nos vamos a adelantar en lo que es el misterio de Cristo, pero es un misterio verdaderamente. Cristo es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten. Esta palabra subsiste nos dan a entender, hermano, que Él es el que sustentó y va a seguir sustentando todas las cosas. Es como una mesa, hermano. Bueno, ahora en este mismo momento yo tengo la Biblia apoyado sobre la mesa, sobre el escritorio. Este libro se está manteniendo así por la mesa. Y así es todas las cosas, hermanos. Todas las cosas subsisten porque Cristo las sustenta. Y hermanos, qué hermoso poder entender esto, porque no hay dudas que Cristo sustenta nuestra vida. Él sostiene nuestra vida. Y no solo eso, sino también que provee. Y esto por medio de su palabra, la provisión dada en la cruz. Siempre encontramos, hermanos, que la palabra fue hecha y sustenta y sigue haciendo todas las cosas, toda la obra de Dios, toda la voluntad de Dios, es su palabra. Cristo existe por sí mismo, Él es Dios. Y en la voluntad de la Trinidad, hermano, fue así que el Hijo venga a morir en la cruz por la humanidad. Y si Él es antes de todas las cosas y por Él todas las cosas subsisten, hermano, ¿qué duda podemos tener que Él sustenta nuestra vida? Así es, hermanos. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta acá, hermano, y va a seguir haciéndolo.
Su perfecta voluntad, hermanos, siempre es el bien. Él tiene bendición para nosotros, paso a paso. Cada paso que damos es bendición en su vida. La bendición proviene de Cristo. Y avanzamos, hermanos, en la humanidad de Cristo exhibida en el verso 18. La declaración de que Dios manifestado en carne es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Acá encontramos nuevamente la palabra primogénito, que quiere decir el primero en su especie, de entre los muertos. Ciertamente, antes de que Jesús, como hombre, muera, muchas personas habían muerto, pero la declaración de Pablo es que ya fue, lo que vuelve Pablo a decir, es a volver a sostener lo que había dicho, de que en la mente de Dios, como humano, ya había sido entregado para la humanidad. Y también ser cabeza de la iglesia. Es interesante, hermanos, y muy necesario conocer la humanidad de Cristo. Bueno, la gracia de Dios se ve en llama de gloria. La iglesia está declarada que es ser el cuerpo de Cristo. Y verdaderamente estamos ligados en una unión eterna con nuestro Señor Jesús. Y de aquí la iglesia es uno con Él en su soberanía sobre todas las cosas. Así como lo natural, el cuerpo comparte la exaltación con la cabeza. En lo espiritual, Cristo tiene lugar de la preeminencia. Él es la cabeza sobre la iglesia, el amo, el Señor de su cuerpo. Pero gobernamos cuando estamos sujetos a Él. Debemos entender, hermano, que la provisión y la voluntad perfecta de Dios es tomar una esposa para el Hijo. Como bien sabemos de otras escrituras, de otras cartas, de otros libros, que habrá una compañía de santos quitados del cuerpo de Cristo que reinarán juntamente con Él, compartiendo en igualdad con Él en su dominio como una esposa con su esposo. Y muchas veces ya hemos escuchado que Adán y Eva son el tipo de esto. Si usted quiere entender bien la doctrina de la compañía esposa, tiene que mirar a Adán y a Eva. Cómo fue edificada, formada Eva, tomada del cuerpo de Adán. Por eso es una figura de lo espiritual. La esposa de Cristo será tomada del cuerpo de Cristo. Qué hermosa doctrina, hermanos, que es lo que verdaderamente nos hace correr. Nos presenta el premio, nos presenta la gloriosa verdad, hermanos. Bueno, y avanzamos un poco más en el verso 19, antes de terminar, hermanos. Vamos a leer verso 19 y verso 20 para terminar, y bueno, en la próxima oportunidad vamos a continuar con la meditación de estos versos y el estudio de la palabra. Dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por Él reconciliar todas las cosas, así, pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. Y vamos a mirar también luego que estos versos son citados por doctrinas que dicen que Jesús, o que hablan de que Jesús es el Padre, que Jesús es el Hijo y que Jesús es el Espíritu Santo. Las doctrinas, los solo Jesús creo que se llama, hermano. Pero esto también tiene que ver con el error que estaba llegando a Colosas. Bueno, que el Señor bendiga su palabra. Gracias a Dios por esta oportunidad. Y bueno, terminamos este programa de hoy escuchando una alabanza a nuestro Dios, y que Dios esté obrando en nuestros corazones por medio de esta
canción. Que el Señor le bendiga ricamente, hermano. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, porque tú estarás conmigo, porque tú estarás conmigo, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová